Ok. Bueno, pues esta mañana vamos a dar gracias. Vamos a poner las manos al Señor. Y vamos a pedir que el Señor nos guíe esta mañana. Padre, queremos darte gracias, queremos exaltarte, queremos honrarte, Padre, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, que esta mañana tú puedas hablar a nuestras vidas. Habla, Señor, a tu iglesia, habla a tu pueblo. Que podamos entender, Señor, lo que quieres de nosotros como iglesia. Cómo es que debemos de entender, Señor, lo que es la comunidad de los santos. Y que esta enseñanza, Señor, pueda cambiar nuestras vidas. La manera en que percibimos la iglesia. Y sobre todo, Padre, cada vez que venimos a ella, Señor, ¿cuál debe ser nuestro corazón, nuestra actitud, Señor? Al saber, Señor, que nos juntamos como una iglesia, Padre. Te pido que esta mañana, Señor, tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. Que queremos agradecerte, Señor, con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón, Señor. Gracias, gracias, Señor, te damos. Puede tomar su lugar. Entonces, esta mañana veremos cómo debe de funcionar la iglesia. Cómo debe ser una iglesia conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y que esta mañana, después de toda esta serie que vamos a tener, tengamos una idea de cómo debe ser la iglesia. Yo considero que todos tenemos un concepto, tenemos una idea. Tal vez algunos vienen de otras iglesias o estuvieron en otras iglesias. Pero lo más importante no es el concepto que tú tengas de lo que es iglesia, sino lo que dice la Biblia de lo que debería ser una iglesia. Entonces es importante que todos estemos alineados con lo que la palabra de Dios dice. Dice el libro de Efesios en el capítulo 11, versículo del 11 al 16. Aquí en Efesios capítulo 4, si quieren ir conmigo, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 16. Aquí en este pasaje encontramos las instrucciones que Dios da para que tengamos una iglesia saludable. ¿Cómo debe ser una iglesia conforme al corazón de Dios? ¿Cómo debe de ser? Bienvenidos. Entonces lean conmigo Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice Efesios 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en esta serie, basado en este pasaje que acabamos de leer, veremos 6 señales de una iglesia madura. De una iglesia que está siendo conformada y constituida de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cuáles son esas 6 señales que estaremos viendo a lo largo de estas semanas? Número 1, servidores instruidos en la palabra de Dios. Servidores instruidos en la palabra de Dios. Número 2, servidores capacitados para la obra de Dios. Número 3, servidores que están creciendo a la estatura
de Cristo. Repito, servidores que están creciendo a la estatura de Cristo. Número 4, servidores maduros doctrinalmente. Número 5, servidores que aman a Cristo y que aman como Cristo. Y por último, número 6, servidores que se edifican mutuamente. Entonces, esta mañana solamente vamos a ver las dos primeras señales. Servidores instruidos en la palabra de Dios y, número 2, servidores capacitados para la obra de Dios. Entonces, la primera señal es servidores instruidos en la palabra de Dios, basados en el libro de Efesios, capítulo 4, comenzando desde el versículo 11. Y dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos. El versículo 11 nos está diciendo quién está instruyendo a esos líderes para la iglesia. ¿Quién es el que toma las decisiones para estar levantando a esas personas que estarán sirviendo dentro de la iglesia? Y si nos vamos un poquito más atrás, en el versículo 10, nos dice quién es esa cabeza de la iglesia. Dice, el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo de todo. Entonces, ¿de quién está hablando? Obviamente está hablando aquí de Jesucristo. Cristo es el que establece el liderazgo sobre el cuerpo de la iglesia. Entonces, podríamos decir que la iglesia que fue constituida por Dios es el mismo el que va formando la iglesia, estableciendo las bases de cómo debe de funcionar la iglesia, y es Dios el que se encarga de estar levantando a ese liderazgo, esas personas que van a estar sirviendo. Y que de alguna manera, como acabamos de leer aquí, versículo 11, es Dios es el que llama. Dios es el que llama de una manera sobrenatural para aquellos que van a dirigir la iglesia. Ahora, no estoy diciendo, porque esta palabra sobrenatural a veces se ha medio distorsionado, ¿no? Cuando hablo de algo sobrenatural, no estoy hablando de señales, ¿no? De apariciones, de que tengamos que escuchar una voz del cielo y entonces de alguna manera ver algo espectacular, no. Cuando yo digo que Dios llama de una manera sobrenatural, es que es Dios el que pone en tu corazón esa pasión y ese fuego. Es un llamado interno que Dios hace en tu vida en particular, y es el que tú mismo vas sintiendo que es Dios el que te está llamando para poderle servir. Y eso es algo que tú sabes que Dios está llamándote para el servicio. No es que alguien te esté obligando, no es que estés escuchando algo, una voz por ahí, sino es algo interno, es un fuego dentro de tu interior que sabes que Dios está llamándote para poderle servir. Entonces es Dios que pone esa pasión intensa para servirle, y eso es algo que no se puede resistir, porque Dios ha puesto algo dentro de tu corazón que te quema. Es algo que está ahí. ¿Por qué Dios ha levantado gente para su servicio? Porque esa gente ha sentido el llamado y no puede hacer otra cosa sino que servir al Señor. Pero todo comienza con un deseo dentro de nosotros. Algo dentro de nosotros. Ahora, como acabamos de leer, el deseo no es suficiente. No basta con desear, sino estar preparados. Por eso todo lo que leímos, cómo es que Dios va conformando a su iglesia, cómo es que Dios levanta ministerios, levanta hombres capacitados con la finalidad de capacitar a esas personas que Dios está llamando.
Porque una cosa es el deseo, ese sentir que Dios pone en nuestro corazón, pero la otra es que Dios nos capacite para hacer esa obra del ministerio. Entonces, esas personas que van a servir dentro de la iglesia, como dice Timoteo, deben ser personas aprobadas. Y esa aprobación no es una autoaprobación, no es que digas, es que yo siento el deseo, yo estoy listo, yo estoy preparado. Debe ser la iglesia, o debe ser el liderazgo que Dios ha puesto, para que entonces puedan reconocer que estás listo para ese llamado que Dios está haciendo en tu vida. Pudiera ser que no estés listo, pero tienes el llamado, pues no importa. Lo importante es que si tú sabes que Dios te está llamando a servir, entonces necesitas prepararte. Y esa preparación puede llevar un tiempo. No hay un tiempo definido, pero sí es un tiempo de preparación. Es un tiempo en donde Dios está formando sobre todo tu carácter. Si en algo que debemos de probar a quienes sirven al Señor es su carácter. Más que el conocimiento, su carácter, su forma de ser. Dice 1 Timoteo 3:10. 1 Timoteo 3:10. Y esto también sean sometidos a prueba. Y entonces, después de que se sometieron a prueba, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, por eso es muy importante la formación de la iglesia, el ministerio del pastor, el ministerio del liderazgo, porque es el liderazgo el que va evaluando el carácter de cada persona y que está lista para poder servir. Entonces, el liderazgo de la iglesia, quiero enfatizar eso, está para supervisar y para que cuiden y para que amen a la iglesia. Muy importante. ¿Qué es lo que hace el liderazgo dentro de la iglesia? La iglesia, los líderes deben de supervisar, deben de cuidar y deben de amar a la gente que está en la iglesia. Subrayo, el liderazgo no es una jerarquía, no es una élite especial, diferente a los demás, en donde tienen la unción, son los ungidos de Dios, porque eso no enseña la Biblia. Así como estoy definiendo, esto es lo que marca la Biblia en un contexto general. ¿Quién es el liderazgo de la iglesia? Son las personas que cuidan, que aman, supervisan a la iglesia. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces el concepto del liderazgo se ha distorsionado y hemos caído en un error. Hay líderes que inclusive ni se les puede tocar, ni se les puede abrazar, y están rodeados de gente, ¿verdad? Porque son personas que son intocables. Pero eso no es el liderazgo que la Biblia enseña. No ese es el llamado que Dios está trayendo para servir dentro de su reino. Entonces, el liderazgo se ha distorsionado. No es una clase especial que está por encima de los demás. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué es el liderazgo dentro de la iglesia? ¿Qué es un líder dentro de la iglesia? Podríamos decir, son personas normales, con carácter aprobado, como dijimos anteriormente, porque deben ser aprobados. Personas maduras, no son perfectos, pero que están ahí para servir. Características de madurez que han sido aprobados en su carácter, no personas especiales, personas comunes como cualquier otro, que forman parte del cuerpo de Cristo y no son perfectos.
Estos líderes dentro de las iglesias deben servir con humildad y amor. En resumidas cuentas, podemos decir, deben ser hombres piadosos, hombres temerosos de Dios. Sí, gracias. ¿Vamos bien? Entonces quiero enfatizar, porque para mí esto es muy importante. Yo quiero que a través de esta serie que vamos a estar teniendo en estas semanas, podamos quitar algunos conceptos equivocados, ideas de lo que es la iglesia, conceptos equivocados de lo que es el liderazgo, y que en realidad entendamos cómo es el liderazgo, cómo es que debe ser el servicio, ¿verdad? Porque en vez de honrarlos y de admirar el liderazgo, entonces caemos en una tirria, porque se vuelve el liderazgo una élite especial, una clase especial dentro de la iglesia, y eso no es bíblico. Entonces, un líder es un siervo de todos. Es un siervo de a todos aquellos. No se convierte en un jefe que solo están para mandar. El liderazgo no está para enseñorearse de los demás. Y Jesús lo explica claramente en Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Señorearse quiere decir que se ponen en una posición de jefes, que están ahí para mandar. Los gobernantes se enseñorean de las naciones, de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Quiero que entendamos esto, muy importante. Si tú sientes el llamado de Dios, si Dios te está llamando, tú debes de saber qué es a lo que Dios te está llamando. Y que no estemos maquinando y pensando que vamos a entrar a una categoría tan especial, tan digna, tan superior a las demás gentes, que la gente nos debe de respetar porque somos los ungidos de Dios. Pero Jesús echa a tierra todos esos conceptos equivocados que se han formado dentro de las iglesias de lo que es el liderazgo. No, Jesús dijo: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser el primero? Está bien, dice el Señor, ¿quieres ser el primero? Pero ¿sabes cómo es que tú puedes ser una persona grande, admirada? Tienes que comenzar sirviendo a los demás. El llamado para servir al Señor es para servir a Dios primeramente y luego servir a los demás. Entonces, lo que está diciendo Mateo 20, versículo 25 al versículo 27, el Señor nos está diciendo: cuando te llamen al liderazgo de una iglesia, no es un llamado para ser el jefe de los demás. Y que ahora que eres líder, ahora los puedes mandar. Porque ahora eres el jefe, tú eres el líder, y entonces tú eres el mandamás, y la gente te tiene que obedecer. Eso no está hablando Jesús. ¿Qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? ¿Vino como rey? ¿Vino como el Dios? ¿Vino y exigió que se le sirviera? Déjeme decirle que tenía los méritos, obviamente. En nada hubiera pecado, en nada se hubiera enorgullecido Dios. Tenía derecho a que fuera servido, mas sin embargo, cuando Él vino, no vino con esa mentalidad de ser
servido. Dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hablando Jesús de sí mismo, siendo Dios, teniendo toda la gloria, toda la majestad, que Él es digno de que hubiera sido servido, dice, yo no vine a este mundo a ser servido, yo vine a servir. Y no solamente a servir, sino a dar mi vida por muchos. Jesús fue el ejemplo del liderazgo que debe haber dentro de la iglesia. Pero hoy en día ese liderazgo se está perdiendo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una casta especial dentro de la iglesia. Entonces, ese es el modelo de liderazgo que una iglesia bíblica debe tener. El líder debe de convertirse en el siervo de todos. Así debe ser el liderazgo. Pero no vemos ese corazón, ya no vemos ese espíritu. Ya el siervo de Dios ya ni siquiera se ofende si agarra una escoba. Porque hemos distorsionado lo que es servir al Señor. Entonces, siguiendo leyendo el versículo 11, Efesios 4:11, ahí entonces Dios nos explica cómo fue constituida la iglesia. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primero aparecen los apóstoles. ¿Cuál era la función de los apóstoles? El apóstol era un delegado oficial de Jesucristo, comisionado para la tarea de proclamar con autoridad el mensaje y el establecer las iglesias en el primer siglo. ¿Cuál fue la función de los apóstoles? Fue un delegado especial de parte de Jesucristo. Por eso Jesucristo formó y discipuló a 12 personas que estuvieran cerca de Él para poder proclamar con autoridad el mensaje y poder establecer las iglesias en el primer siglo. Era una tarea muy importante porque hasta ese entonces no había iglesia. No había un modelo de iglesia, un ejemplo de iglesia, de cómo debería ser una iglesia, cómo debe estar constituida una iglesia. No existía, no había una referencia. Entonces Dios utiliza a los apóstoles con una misión muy especial de poder establecer las iglesias. Y por eso ellos, cuando iban a las ciudades, cuando ellos viajaban, su tarea principal era estar formando las iglesias. Entonces, la tarea fundamental de los apóstoles era establecer las iglesias. Iban por las ciudades estableciendo en cada una de ellas las iglesias. Ahora, hay que entender esta estructura que nos habla aquí el libro de Efesios. La iglesia se estructura de la siguiente manera. La Biblia nos enseña de que la iglesia tiene varias formas en que podemos compararla. Entre ellas, se compara como un edificio. La iglesia es como un edificio. En los tiempos bíblicos, siempre cuando se iba a construir algo, una casa, sobre todo un edificio, cuando se iba a construir algo más de 2 pisos, siempre se buscaba un lugar en donde estuviera sólido, donde hubiera piedra, algo fuerte. Ese era como se buscaba un terreno que tuviera roca para hacer el cimiento de la casa.
Y nosotros escuchamos y leemos en las Escrituras que ese cimiento, esa roca, es Cristo. Entonces, lo primero que se fundamenta en una iglesia es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Si Cristo no es el fundamento de la iglesia, esa no es iglesia. Lo primero que se establece es Cristo, que viene siendo la roca. Cristo es la roca. Ahora, sobre esa roca se construye una base para hacer el edificio. Y esa base, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Efesios, la constituyeron los apóstoles. Porque ellos fueron el fundamento de la iglesia. Lo que ellos hablaron, lo que ellos enseñaron, ese tiempo que ellos estuvieron con Jesús siendo discipulados, fue con el objetivo de fundar las iglesias. Y una vez que fundaban las iglesias, entonces la doctrina de Cristo, ellos se encargaron de enseñarla a la iglesia. Y posteriormente, inspirados por el Espíritu Santo, poder escribir todas esas enseñanzas. Por eso, el día de hoy tenemos el Nuevo Testamento. Gracias ¿a quiénes? A los apóstoles. Fueron ellos que tuvieron la tarea de establecer esas iglesias, de enseñarlas mientras se establecían y posteriormente poder escribir. Por eso el día de hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y después de esa base, primero Cristo la roca, se construía la base, que en este caso lo forman los apóstoles, y ya después viene la construcción, los ladrillos. Muy importante. Porque una vez que está la roca y después la base, se construye el primer piso, segundo piso, y después del segundo piso no se vuelve a hacer una base, ya no hay. Por eso los apóstoles fueron una parte muy importante en el comienzo de la iglesia. No hay más apóstoles. Si hubieran más apóstoles, entonces ellos seguirían enseñando a la iglesia, trayendo nueva revelación, y entonces la Biblia no termina de escribirse. Entonces no hemos cerrado el libro de Apocalipsis, porque hoy en día se ha levantado un resto de apóstoles. Pero la Biblia dice que los únicos apóstoles dentro de las Escrituras que son el fundamento de la iglesia son ellos. Porque si no, entonces el fundamento de la iglesia serían los apóstoles que hay hoy en día. Y sigue habiendo revelación y la Biblia no termina de escribirse. Entonces fue Dios que puso ese sello sobre los apóstoles. ¿Y cómo Dios selló el ministerio de estos apóstoles? Dice Hebreos capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Primero entonces dice Hebreos en el versículo 3, primero fue anunciada primeramente por el Señor. Dios estableciendo su enseñanza, su doctrina, y después fue confirmada por la que los oyeron. ¿Y quiénes fueron los oyentes de primera mano? Sus apóstoles. ¿Y cómo la gente sabía que ellos eran los apóstoles? Es que yo estuve con Jesús, yo conocí a Jesús, Jesús me dijo que era uno de sus 12. Una manera de confirmar ese llamado para ese ministerio, dice el versículo 4, que ellos testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces la gente podía ver que el llamado de estos apóstoles era un llamado especial, porque era confirmada a través de esas señales
y de esos milagros que Dios estableció en sus vidas, para que entonces pudieran entender que era un llamado especial de Dios para establecer la iglesia. Entonces, las señales testificaban que habían sido enviados por el Señor, no solamente porque fueron testigos de la vida de Jesucristo. La gente confirmaba su apostolado por las señales y prodigios. Y Efesios 2:20 es un versículo muy importante para lo que estoy diciendo, que no hay más apóstoles, porque la iglesia está fundamentada en la enseñanza de ellos. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso nosotros y las iglesias que creemos en el Nuevo Testamento, de alguna manera nos llamamos iglesia apostólica. ¿Por qué somos apostólicos? Porque creemos en las enseñanzas de los apóstoles. Porque la iglesia en donde estamos está fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y por qué decimos que estamos fundamentados en la enseñanza de los apóstoles? Porque nosotros leemos el Nuevo Testamento y creemos que es palabra de Dios. Como estamos estudiando hoy en día Efesios. ¿Efesios quién lo escribió? Pablo, que fue el último en ser apóstol. Como un aportivo, dice, como un llamado especial. Aunque no era merecedor de ser llamado apóstol, dice, porque fui perseguidor de la iglesia. Pero nosotros estamos siendo fundamentados en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, una vez que se pone la base, no se vuelve a poner otra base en el tercer o quinto piso. Ese es el fundamento de los apóstoles y en eso nosotros basamos nuestra enseñanza. Después de los apóstoles, dice que Dios dio a los profetas. ¿Quiénes eran ellos? Fueron los encargados de dar a la iglesia la palabra de Dios. Quiero que entendamos, muy importante, la labor de los profetas en ese entonces. ¿Qué función cumplían los profetas? Los profetas, ellos tenían la función de estar trayendo revelación de la palabra de Dios y sobre todo dirigiendo a esas iglesias que los apóstoles estaban fundamentando. ¿Qué es lo que hacían las iglesias cuando empezaban a crecer? Imagínense que llegaba Pedro, fundaba una iglesia y entonces Pedro se iba y esa iglesia empezaba a funcionar. Bueno, los profetas, Dios empezó a levantar profetas dentro de las iglesias para traer palabra específica para poder dirigir a la iglesia. ¿Y por qué la necesitaba en ese entonces la iglesia? Porque no había el Nuevo Testamento. ¿Cómo la iglesia podía saber que lo que estaba haciendo era de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues Dios usó a sus profetas hablando y estableciendo cómo es que la iglesia tenía que establecerse. Entonces la iglesia necesitaba de las instrucciones de Dios para saber cómo debían de conducir a la iglesia. Necesitaban a los profetas para traer esa revelación de Dios, para instruir al pueblo de Dios. Había instrucciones oral, obviamente, pero también había revelación escrita, que es lo del Antiguo Testamento. Pero la oral era lo que se encargaban los profetas de estar trayendo revelación en ese entonces, porque la iglesia la necesitaba, no había Nuevo Testamento. Por eso, escuchen bien, cuando el canon estuvo completo, cuando la Biblia se escribió, cuando la revelación fue total, entonces esos dones fueron menguando. Porque ahora ya no tenemos, porque ahora tenemos todo lo que la iglesia necesita para vivir una vida piadosa. Por Dios, entendamos lo que es la función del profeta.
Hay muchos profetas hoy en día dentro de las iglesias profetizando una serie de tonterías que no tienen ningún significado espiritual, y más sin embargo la gente está contenta, emocionada, aplaudiendo, cuando no tienen ningún valor para transformar y cambiar nuestras vidas. Deuteronomios, aunque no me quiero meter mucho, hay dos cosas como podemos saber que alguien es un profeta verdadero. Uno, que lo que dicen se tiene que cumplir. No como cuando yo hablé con alguien y decía, bueno, yo profetizo y sí me puedo equivocar, porque soy humano y de repente pues sí digo cosas y no se cumplen. Bueno, la Biblia dice que si no se cumple, tenerlo por profeta falso. Porque Dios no va a estar jugando y Dios no va a levantar un profeta que se esté equivocando. Y bueno, ¿cuándo vamos a saber que está diciendo la verdad? No, los profetas de Dios no se equivocan. Porque si se equivocan, la Biblia dice, son profetas falsos. Y aparte de lo que dicen, que son inspirados por Dios, que lo que dicen debe estar basado en la palabra de Dios. Nunca deben de contradecir lo que la palabra dice. Por eso hay una parte en las Escrituras, no me acuerdo, de Deuteronomios, en donde dice, yo levanté profeta y profetizaron y les hizo señales y la gente creyó, pero los hizo que este profeta adoraran a dioses ajenos. Dice, y yo lo levanté, dice el Señor, para probarlos, para probar su corazón, que aunque hacían señales y esas señales se cumplían, estaban en contra de lo que Dios había establecido, de no adorar dioses ajenos. Entonces no solamente debemos de creer por las señales, sino porque están basadas esas enseñanzas en la palabra de Dios. Entonces los profetas tuvieron la tarea de transmitir el mensaje de Dios directamente al pueblo, porque no estaba completo el canon. Y ellos se encargaron de enseñar a la iglesia. Luego aparece el don de evangelistas. Este don sigue vigente porque existe la necesidad de predicar el evangelio. Dios ha capacitado a algunos particularmente para evangelizar. Es una persona que tiene claridad al predicar el evangelio. Dios los usa de una manera particular para proclamar el evangelio. Obviamente todos debemos de predicar el evangelio. Si tú no eres evangelista, eso no importa. O sí, tenemos que compartir del evangelio. Todos debemos tener pasión por las almas, pero Dios pone a algunos como modelo de cómo debe ser el evangelismo. Entonces Dios pone a estos hombres dentro de las iglesias apasionados, tienen el fuego, tienen el corazón, la compasión por las almas perdidas, y son los que están empujando a la iglesia a ser una iglesia que evangeliza, una iglesia que tenga un corazón para la gente que todavía no conoce de Dios. Luego siguen los pastores, y los pongo juntos, pastores y maestros, porque de alguna manera el pastor debe ser un maestro. Luego dice que puso Dios a pastores y maestros. ¿Cuál era la tarea principal de los pastores y maestros? Bueno, era enseñar, como dice aquí, enseñar la palabra de Dios, enseñar la doctrina que dejaron los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y es desde aquí, desde el púlpito, en donde el pastor enseña y aconseja el pueblo de Dios. La mejor consejería que puede tener un pastor es aquí en el púlpito, porque es aquí en donde se enseña y se transmite cómo debemos de vivir para Dios, cómo es que podemos agradar a Dios, cómo es que nosotros tenemos que servir a nuestro Dios.
Entonces, la principal consejería no surge como una cita personal, que es válido obviamente, sino la principal consejería surge desde aquí, desde arriba, desde el púlpito. Porque aquí todos los domingos estamos escuchando el consejo de Dios. Entonces, ¿cuál es la tarea de un pastor? Servir por medio de la predicación de la palabra. Obviamente no es lo único, pero es la tarea principal, proclamar lo que Dios ya ha revelado para guiar al pueblo. Entonces el pastor cuida las ovejas, pero no es el dueño de las ovejas. El pastor no es el dueño tampoco de la iglesia, simplemente es un empleado del dueño de la iglesia. No es la primera vez que yo cito, el pastor no es el dueño de las ovejas, simplemente es un empleado de quien es el dueño. ¿Y quién es el dueño de las ovejas? Las ovejas son del Señor. Y la tarea que nosotros tenemos es cuidar lo que Dios nos ha encargado, pero de ninguna manera somos dueños y amos de la iglesia. Simplemente cuidamos lo que le pertenece a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque no es nuestra. Tenemos que ser muy celosos porque a final de cuentas tendremos que dar cuentas con este llamado que Dios ha hecho en mi vida en particular para cuidar de esta iglesia. Entonces, una señal de una iglesia sana es lo que los miembros deben de ser instruidos en la palabra de Dios, instruidos en el fundamento de los apóstoles y que pongan en práctica todo lo aprendido en sus vidas. Y número 2, el punto número 2 que dijimos que íbamos a ver, un servidor debe ser capacitado para la obra del ministerio. Dice Efesios 4:12, Dios puso a estos 5 ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué Dios puso a estos 5 ministerios? Para perfeccionar a los santos. No venimos a la iglesia para permanecer expectantes toda la vida. Dios dio a la iglesia los 5 ministerios para prepararnos para la obra del ministerio. Es decir, que si usted viene a la iglesia regularmente, usted debe de pensar que usted asiste con el único objetivo de que usted debe servir al Señor. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el domingo pasado? ¿Cuál es una señal, decíamos, de que alguien ama a Dios? Bueno, una de las señales es que alguien que ama a Dios es alguien que sirve al Señor. Porque cuando decimos que servimos al Señor, lleva implícita la idea. Porque si decimos que Él es Señor, que en el griego es kurios, estamos diciendo que Él es nuestro amo. Pero si usted viene a la iglesia y usted dice, no, yo he entregado mi vida porque lo he hecho Señor de mi vida. Si usted lo ha hecho Señor de mi vida, usted está diciendo que Él es su amo y que usted está dispuesto a servirle. Pero parece que no entendemos eso porque pueden pasar años, 5, 10, 20 años, venimos a la iglesia, somos expectantes y no tenemos ni la menor intención en nuestro corazón de quererle servir. Y más sin embargo, levantamos nuestras manos y cantamos, Él es Señor, cuando en realidad no es Señor, porque no vivimos para servirle. Hace rato cantábamos, adorarte y servirte, bendecir, adorarte y servirte. Qué bonito adorarte. Sí, venimos a adorarte y servirte. Pregúntate esta mañana,
si estás sirviendo al Señor. Porque una cosa es cantar, una cosa es decir que Él es nuestro Señor, cuando en realidad han pasado muchos años y no le sirves. Porque no es tu Señor. Entonces, ustedes, por Dios, no vienen a mirar a la gente que Dios está usando. No pueden venir viendo lo que otros están haciendo para Dios. Usted fue llamado por Dios no solo para salvarlo y ponerlo de adorno dentro de la iglesia. Fue llamado para servirle. Por eso una de las condicionantes de la salvación es hacerle Señor. ¿Y por qué? ¿Porque suena bonito? ¿Porque suena religioso? ¿O porque cuando se nos compartió el Evangelio no entendimos? No. Por eso hay tanta gente que va a la iglesia, que cree que va al cielo, pero en realidad no va al cielo, porque Cristo no es Señor de su vida. Porque le predicaron mal el Evangelio. Porque solamente le dijeron que Cristo puede ayudarle en sus negocios, puede hacerte feliz, Dios puede rescatar tu matrimonio, Dios te puede sanar. Y claro que la gente quiere acercarse a Dios porque quiere sanidad, quiere bendición, quiere ser prosperado. Pero querrán que Cristo sea su Señor. ¿En verdad querrán venir llorando porque le quieren servir? No, lloran porque a lo mejor se están muriendo de cáncer. Lloran porque a lo mejor tienen a un hijo que está envuelto en la drogadicción. Pero de ahí a que quieran arrepentirse de sus pecados y que le quieran servir, parece el Evangelio, pero no es el Evangelio. Porque les hemos predicado mal y les hemos enseñado mal. Por eso enseñamos el domingo pasado: el que no es capaz de poner por encima nuestro amor de nuestros hijos, de nuestra hija, de nuestra esposa, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Porque tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Entonces, usted no fue llamado solamente para ser salvado y ponerlo en la iglesia ahí para que se vea bonito. Fue llamado para servirle. Entonces, no sea parte de las personas que solamente vienen, a consumir a la iglesia, pero no vienen a servir. La iglesia no fue diseñada para que un grupo de personas vivan como reyes y nunca sean molestadas. Porque eso sí, quieren una buena enseñanza, una buena predicación, se van de la iglesia si no estuvo bien la alabanza, pero no pueden ser molestados. No se les invita a servir, no se les invite a pasar tiempo con los niños, a venir a mejorar la iglesia. No es así, mis hermanos. La idea del pastor, como antes hemos sido enseñados, ¿quién es el que visita a los enfermos? El pastor. Y si una hermana se quiere cambiar de casa y está desanimada, ¿quién debe estar ahí? El pastor. Quisiera yo que ustedes me dijeran que solamente es tarea del pastor. Es tarea de la iglesia. La iglesia debe estar al pendiente de unos por otros, de sobrellevar las cargas unos por otros. Que cuando vemos que el hermano ha dejado de venir y ya tiene un domingo y tiene dos, dice, ay, ya no viene porque el pastor no lo visitó. No, no viene porque usted no lo visitó, porque no entiende que usted está aquí para ser bendición a los demás. Y no solamente es tarea del pastor. Por eso esta mañana yo quiero establecer que todos somos llamados a hacer la obra del ministerio. Por eso el pastor tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, pero para que hagan la tarea del ministerio. ¿Quiénes son los que son preparados para la obra del ministerio según Efesios 4:12? Lean conmigo Efesios 4:12, dice, a fin de preparar, ¿a quiénes? A los santos para la obra del ministerio. Pregunto, ¿quiénes son los santos? Los santos han sido apartados del mundo para que ya no sirvan al mundo, sino para servir a Dios. Preparan a los santos. Esta palabra es muy importante.
Porque nomás nos hemos quedado ¿qué es un santo? Es alguien apartado. Ese es alguien que ha sido apartado. Sí, pero ¿para qué? Bueno, apartado del mundo, sí. ¿Y para qué? Ha sido apartado. Santo porque ha sido apartado, porque es un instrumento que sirve al Señor. Esta mañana, pregúntate si estás sirviendo al Señor. Porque si tú eres un santo, debes de entender que tienes un llamado a servir al Señor. De ahí la palabra ministros. Porque hoy en día la palabra ministro es como de pompa, es el señor ministro. O como se suele en lo secular, ¿no? El primer ministro de un país. ¿Y quién es el primer ministro de un país? No, pues es el mero mero, el jefe de la nación. El presidente de la nación. Y en las iglesias, el ministro. ¿Y quién es el ministro de Dios? El ungido de Dios. ¿Pero qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? No es un título de nobleza o de pompa. Se ha convertido en un título de nobleza en la iglesia. Pero no es un título de pompa. Pues ahí va el ministro de Dios. Sino cuando se dice que somos ministros de Dios, está hablando de nuestra función. Ser servidores de los demás. Ser servidores de los demás. Entonces termino diciendo, ¿cuál es el fin de nuestro servicio? El fin de nuestro servicio es traer gloria a Dios. Que lo que nosotros hacemos, que el tiempo que tengamos de vida, piénsenlo así, mis hermanos, amigos, que el tiempo que nos queda de vida, que no sabemos si son semanas, meses o años, ojalá supiéramos, pero tenemos que esforzarnos de tal manera que todos los días nos levantemos, abramos nuestros ojos pensando en la manera en que serviremos a nuestro Dios. Que si Dios solamente nos va a permitir una semana, un año, no importa. Que le echemos todas las ganas. Y aunque este cuerpo se va desgastando, y aunque este cuerpo de repente no pueda mucho, pues entendamos que aquí en este mundo no hay vacaciones. No hay vacaciones espirituales en donde Dios, Señor, pues permíteme un año sabático y no voy a trabajar. No. Porque cuando ya no estemos aquí, entonces vamos a descansar. Por eso dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces debemos de buscar por medio de nuestro servicio cómo exaltamos a Dios y cómo edificamos a los demás. Pregúntate esta mañana, ¿estoy sirviendo a los demás? ¿Mi vida está contribuyendo a edificar a los demás? Por lo menos lo estás haciendo con tu familia. Por lo menos estás instruyendo, como hablábamos la semana pasada, de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Cierren sus ojos, por favor. El domingo que viene continuaremos. Padre, esta mañana quiero darte gracias. ¿Quieren pasar, por favor? Que esta mañana podamos analizar nuestras vidas, Señor. Porque aún los que digan que te sirvan, Señor, debemos de examinar si lo estamos haciendo correctamente, Señor. Si estamos empleando todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón, toda nuestra alma. Que entendamos, Señor, que el llamado que tú nos haces en esta vida, Señor, es que tenemos que esforzarnos.
No hemos sido llamados, como dicen por ahí, para vivir como reyes en este mundo. Claro que viviremos como reyes cuando vayamos contigo. Pero aquí en esta tierra, Señor, somos servidores. Y te pido, Padre, que a través de tu palabra, Señor, tú puedas derribar, Señor, conceptos equivocados del servicio, de lo que es el liderazgo, de lo que es ser pastor. Pero sobre todo, Señor, de pensar, Señor, que solamente son algunos los que han sido llamados a servirte. Señor, esta mañana, cualquiera que ha sido salvo, cualquiera que ha sido limpiado por tu sangre, es alguien que ha sido apartado, Señor, para tu servicio, para darte gloria y honra. Señor, pido que esta iglesia sea una iglesia transformada y cambiada. Que podamos derribar esos conceptos erróneos, equivocados. Que aún caemos en la herejía, Señor. Si tú viniste a servir, Señor, ¿quiénes somos nosotros para creernos que somos especiales? Que no se nos debe de molestar. O creer, Señor, que nosotros no debemos de servirte, Señor. ¿Quiénes somos para negarte nuestra vida? Porque si te negamos nuestro servicio, entonces en realidad no eres, Señor, de nosotros. Y estamos equivocados. Y hemos creído un evangelio que no es correcto. Yo te pido, Señor, que estés preparando los corazones para que esta iglesia se levante. Para que esta iglesia esté conformada de servidores que entienden el llamado. Y que tú puedas constituir, Señor, líderes, ancianos, diáconos, pastores en esta iglesia. Pero que tienen ese corazón para servir a los demás. Que ninguno de los que estamos aquí al frente, Señor, estamos esperando que nos sirvan. Entendemos, Señor, que hemos sido llamados para amar a esta iglesia, a entregar nuestra vida por esta iglesia y ser los primeros en poner el ejemplo, Padre. Y es un honor y es un privilegio poder servir a mis hermanos, Señor. No importa el precio que se tenga que pagar, Señor, bien vale la pena, Señor. Porque tú dijiste, no solamente viniste a servir, sino viniste a dar tu vida. Permíteme, Señor, amar al que está a mi lado. Permíteme amar a esta iglesia, Señor, como nunca. Y que mi vida sirva, Señor, para edificar esta iglesia. Líbranos de ser piedras de tropiezo. Líbranos, Señor, de ser esas personas, Señor, que detenemos el crecimiento de la iglesia, sino que estamos aquí para servir. Porque te amamos, Señor. Gracias, Señor.